A las 3:17 de la madrugada, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. No fue un golpe desesperado. Fueron 3 toques suaves, lentos, ordenados. Como si la persona del otro lado no tuviera ninguna prisa. Como si supiera que, tarde o temprano, alguien iba a abrir. Tomás abrió los ojos en la oscuridad de su habitación. Al principio pensó que había sido un sueño. Uno de esos sonidos que el cerebro inventa cuando el cuerpo está cansado y la mente no termina de dormirse. Pero entonces volvió a escucharlo. Esta vez sonó más claro, más cerca, más real. Tomás se quedó inmóvil bajo las sábanas, con la respiración contenida, mirando hacia la puerta del dormitorio. Vivía solo en una casa vieja al borde del pueblo, una casa heredada de su madre, de esas que crujen por la noche como si la madera recordara cosas que nadie se atreve a decir en voz alta. Durante unos segundos no hizo nada. Solo escuchó. El viento golpeaba las ventanas. La lluvia caía despacio sobre el techo de calamina. En algún rincón de la casa, una gotera marcaba un ritmo enfermizo. Ploc, ploc, ploc. Entonces, desde la entrada principal, volvió el sonido. Tomás sintió que la sangre se le helaba. Nadie podía estar tocando a esa hora. Nadie. El camino hasta su casa era de tierra, oscuro, lleno de barro y árboles torcidos. El pueblo quedaba a casi 20 minutos caminando. No pasaban autos de noche. No había vecinos cerca. Y desde que su madre murió, hacía 6 meses, nadie lo visitaba. Mucho menos a las 3 de la madrugada. Se incorporó lentamente en la cama. El frío le mordió los brazos. Miró el celular sobre la mesa de noche. 3:18 de la mañana. La pantalla iluminó su rostro pálido. No tenía mensajes. No tenía llamadas perdidas. Solo estaba ese sonido. Esa presencia. Esa puerta. Tomás tragó saliva. ¿Quién es? Gritó desde la habitación. Su voz salió más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta. Solo lluvia. Solo viento. Solo la casa respirando con él. Se levantó despacio y buscó sus zapatillas con los pies. El piso estaba helado. Caminó hasta el pasillo sin encender la luz. No quería ver demasiado. No sabía por qué, pero sentía que, si prendía la luz, algo iba a quedar al descubierto. Algo que era mejor no mirar. Desde el pasillo podía ver la puerta principal al fondo. Una puerta antigua, de madera oscura, con una pequeña mirilla redonda en el centro. Tomás avanzó un paso, después otro. Cada tabla del suelo crujía bajo su peso. Cuando llegó a mitad del pasillo, escuchó algo que lo obligó a detenerse. Una respiración. No venía de dentro de la casa. Venía de afuera, del otro lado de la puerta. Era una respiración lenta, húmeda, cansada, como la de alguien que hubiera caminado bajo la lluvia durante horas. Tomás apretó los puños. ¿Quién está ahí?, preguntó otra vez. Silencio. Después una voz de mujer respondió. «Ábreme, Tomás». Él sintió que el corazón le golpeó el pecho con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Esa voz no era una voz desconocida. Era suave, quebrada, como si viniera desde muy lejos.
Pero lo peor no fue que supiera su nombre. Lo peor fue que esa voz se parecía demasiado a la de su madre. Tomás retrocedió un paso. «No», susurró. Su madre estaba muerta. Él la había enterrado. Él había visto el ataúd bajar a la tierra. Él había escuchado al cura decir las últimas palabras. Él había puesto la primera flor sobre la tumba. Pero del otro lado de la puerta, bajo la lluvia, esa mujer volvió a hablar. «Tengo frío, hijo». Tomás sintió que las piernas le temblaban. Durante un instante, una parte de él quiso correr hacia la puerta, abrirla, abrazarla, llorar como un niño y pedirle perdón por todas las cosas que no pudo decirle antes de que muriera. Pero otra parte, una parte más antigua, más instintiva, le gritó que no se acercara, que no mirara, que no abriera, porque los muertos no vuelven tocando la puerta. Y si vuelven, no vuelven solos. Tomás se quedó frente a la puerta, a varios metros de distancia. La lluvia golpeaba con más fuerza. El viento silbaba entre las rendijas. Y la voz de la mujer volvió a sonar. «Ábreme, Tomás. Ábreme, Tomás. Sé que estás ahí». Él no respondió. La casa entera pareció quedarse esperando con él. Entonces escuchó algo distinto. Un arrastre, como uñas deslizándose por la madera. Lento, de arriba hacia abajo. Tomás contuvo un grito. En la parte baja de la puerta, por debajo de la rendija, comenzó a entrar agua. Pero no era solo agua de lluvia. Era oscura, espesa, como barro mezclado con algo más. El charco avanzó por el piso del recibidor, formando una línea negra que parecía buscarlo. Tomás retrocedió hasta chocar con la pared. «¿Mamá?», dijo sin querer. Del otro lado, la mujer soltó una risa pequeña. No fue una risa feliz. Fue una risa seca, vacía. Una risa que no pertenecía a una madre. Tu mamá me dejó entrar una vez», susurró la voz. «Ahora te toca a ti». Tomás dejó de respirar. En ese momento, todas las historias que su madre le contaba cuando era niño regresaron a su cabeza. Historias que él siempre creyó absurdas. Historias sobre una mujer vestida de negro que caminaba por los caminos del pueblo cuando llovía. Una mujer que tocaba las puertas de las casas donde había alguien solo. Una mujer que jamás debía ser invitada a entrar. Porque si entraba, al amanecer, la casa quedaba vacía. Y en la puerta aparecían 3 marcas negras, como dedos quemados. Tomás miró la madera de la entrada. No quería acercarse, pero sus ojos se clavaron en la puerta. Entonces lo vio. 3 manchas oscuras comenzaron a formarse lentamente desde el otro lado. 1, 2, 3. Como si alguien estuviera apoyando los dedos mojados sobre la madera. Tomás sintió que el mundo se le venía encima. La voz habló una vez más. Pero esta vez ya no sonó como su madre. Sonó como muchas mujeres hablando al mismo tiempo. Jóvenes, ancianas, niñas. Todas susurrando desde el fondo de un pozo. ¡Abre la puerta, Tomás! Antes de que tengamos que entrar por otro lado. Tomás. En ese preciso momento, todas las ventanas de la casa golpearon al mismo tiempo. ¡Pum! Tomás gritó y cayó al suelo. La luz del pasillo parpadeó sola. 1 vez, 2 veces, 3 veces.
Y cuando finalmente se apagó, la casa quedó completamente a oscuras. Entonces, desde la cocina, una silla se arrastró sola. Lento, pesado, como si alguien acabara de sentarse a esperar dentro de la casa. Tomás se quedó tirado en el suelo, paralizado, con la mirada fija en la oscuridad del pasillo. La mujer seguía fuera. La puerta seguía cerrada. Pero algo ya estaba adentro.